Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos una vez más en esta forma virtual desde nuestras casas para darles la bienvenida a este nuevo encuentro dentro de lo que hemos llamado Espacio de Doctrina Tributaria. En esta oportunidad, la conferencia tiene que ver con el análisis del objeto del impuesto a las ganancias luego de las reformas de las leyes 27.430 y 27.541. La conferencia del día de hoy está a cargo del doctor Hernán D'Agostino, a quien queremos agradecer por esta propuesta. El doctor D'Agostino es contador público, egresado de la UBA, es profesor de la materia Teoría y Técnica Impositiva 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, también profesor de posgrado, tanto en la UBA como en otras universidades, tanto públicas como privadas, y es autor de libros y conferencista. Los temas que se van a abordar son los siguientes: teoría de la fuente, la aplicación parcial en la República Argentina, razones que llevaron a su forma actual de implementación, teoría del balance y gravabilidad de los resultados de la venta de bienes muebles amortizables, rentas financieras y rentas originadas en las transferencias de inmuebles. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en todas estas conferencias y actividades de actualización profesional que estamos organizando y brindando de forma totalmente gratuita para acercarles herramientas que creemos son de utilidad en el ejercicio profesional, especialmente en este momento tan difícil que estamos atravesando. Respecto al tema de hoy, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, quiero también comentarles que desde esta gestión del Consejo Profesional hemos solicitado en reiteradas oportunidades a la AFIP y a las autoridades gubernamentales las prórrogas que creemos que son pertinentes. En el caso del impuesto a las ganancias para personas jurídicas de cierre diciembre de 2019, se ha obtenido una prórroga. En este caso, como lo hemos comunicado en distintas oportunidades, inclusive en medios de comunicación televisivos, radiales y gráficos,
creemos que esta prórroga no es suficiente, que es un alivio pero que no alcanza. Y esto está motivado, como todos sabemos, en dos cuestiones principales. Una de ellas, por supuesto, es la situación económica de las empresas, pero principalmente en lo que hace a nuestro ejercicio profesional, en la imposibilidad que tenemos para realizar nuestras tareas profesionales relativas al cierre de los balances y las auditorías. Por eso seguimos solicitando la prórroga que, tal cual como lo hicimos desde un inicio, que es de 60 días con posterioridad al cierre del aislamiento. En lo que hace al impuesto a las ganancias para personas humanas y bienes personales, también hemos solicitado la prórroga y en este caso en un plazo de 90 días. Seguimos trabajando, estamos escuchando todo lo que ustedes nos hacen llegar, ya sea por mail, a través de las redes sociales y en distintas comunicaciones que tenemos personalmente con distintos colegas. Los escuchamos y también sabemos cuáles son las problemáticas porque como ustedes las viven, nosotros también las vivimos, porque ejercemos la profesión y porque también estamos atravesando momentos difíciles como todos los profesionales del país. En mi caso particular, muchos de ustedes ya me conocen, saben que además de tener este gran compromiso y responsabilidad de conducir junto a la mesa directiva los destinos de nuestro consejo, también soy titular de mi pequeño estudio, soy mamá y por lo tanto también estamos colaborando y ayudando a nuestros hijos en sus tareas escolares y haciéndonos cargo de muchas tareas del hogar que también son necesarias en este momento. Así que este mensaje es para decirles que estamos escuchándolos, los acompañamos en todo momento y que estamos dando todo lo mejor de nosotros dentro de las limitaciones que tenemos como consejo profesional para hacer llegar todas las peticiones que hagan falta a las autoridades y lograr, tal como nosotros los escuchamos a ustedes, a nuestros matriculados, que las autoridades nos escuchen a nosotros como consejo profesional. Así que muchas gracias por el entendimiento, por el acompañamiento y sigamos juntos en este camino en el que nos hemos embarcado para lograr la jerarquización profesional que nos merecemos. Muchas gracias y que disfruten de la jornada. Bienvenidos a este video preparado para la doctrina del Consejo Profesional. La charla de hoy un poco tiene por objeto resaltar algunos aspectos del objeto del impuesto a las ganancias, sin ser un trabajo total y absolutamente exhaustivo, sino que lo que buscamos es recuperar los conceptos que hacen al objeto del impuesto a las ganancias, citando un poco la jurisprudencia y analizando los vacíos y problemas que se han generado desde la reforma que incluyó las rentas financieras y los resultados de la venta de inmuebles, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar viendo un poco la definición del objeto y dentro de los elementos que hacen el objeto algunas de las características propias de esos elementos. Entonces, bueno, cuando analizamos el objeto del impuesto a las ganancias, lo que estamos analizando es la manifestación de capacidad contributiva alcanzada por la ley. En este caso, la que se considera más representativa de la capacidad contributiva, que es la renta o la ganancia. La ley de impuesto a las ganancias en Argentina toma un objeto muy amplio, ¿sí?, que incluye varias de las teorías que respaldan cuál es el objeto del impuesto. Así, en el artículo 2 encontramos 5 apartados. El primero de ellos, como ustedes ya saben, es la teoría de la fuente, o casi la teoría de la fuente, porque no responde totalmente a lo previsto en la doctrina de la teoría de la fuente, en la definición de la teoría de la fuente. Nos falta uno de los elementos. El apartado 2 es la teoría del balance. El apartado 3, la enajenación o el resultado de la enajenación de bienes muebles amortizables. El apartado 4 y el apartado 5 son las nuevas adquisiciones que ha tenido objeto del impuesto, que tienen que ver el apartado 4 con el resultado de la enajenación de acciones, parte de las cuales ya estaba, cuotas,
cuotas partes de fondos comunes de inversión, monedas digitales, títulos de más valores, etc. Y el apartado 5, resultado de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles. Vamos a ver cada uno de estos puntos y voy a comentar algunos de los elementos que me parecen más resaltables, ¿ok? Les repito que no busco extinguir, ¿sí?, la charla ni abarcar la totalidad de los aspectos que podría tener, ya que el impuesto a las ganancias es el impuesto más complicado que tenemos. Vamos a empezar hablando de la teoría de la fuente, ¿ok? Y dice exactamente el artículo que está grabado los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación. Estoy un poco trabado hoy. Entonces, bueno, ahí encontramos tres elementos que no son exactamente los elementos de la teoría de la fuente. Fundamentalmente, ¿por qué? Vamos a hablar de una fuente habilitada y permanente, eso lo tenemos exactamente en la teoría de la fuente, pero vamos a hablar de habitualidad potencial, ¿sí? O sea, de una renta susceptible de una periodicidad, no de una periodicidad efectiva, como prevé la teoría de la fuente, ¿sí? Originalmente, fíjense ustedes, el texto del objeto para personas humanas en la ley de réditos, de impuesto a los réditos, originalmente tenía una definición estricta. Ahora bien, esa definición estricta nos obliga a definir cuándo hay habitualidad. Y los problemas que se generan a partir de ahí y de la definición de la habitualidad efectiva es lo que lleva a ser muy difícil implementar este concepto en forma, digamos, abierta o total. Fíjense ustedes que se abren, con la implementación de una teoría de la fuente estricta, posibilidades de elusión tributaria. Y eso ha llevado a que se fueran incorporando en tercera y en segunda categoría objetos específicos que no cumplían estrictamente con la teoría de la fuente y la habitualidad efectiva para evitar todas las discusiones y elusiones. Esto lo encontramos como algunos resabios que nos quedan de la época de la definición del impuesto a los réditos. En tercera categoría, cuando hablamos del resultado de la construcción y venta en propiedad horizontal, o también cuando hablamos de loteos con fines de urbanización, ahora se le ha sumado también los conjuntos inmobiliarios, que obviamente son actividades que podían plantearse de tal manera de eludir el tributo. Si ustedes buscan jurisprudencia del impuesto a los réditos, que no voy a citar aquí ya que se refiere a otro objeto que no es el actual, vamos a encontrar que mucha de esa jurisprudencia tiene que ver con cuántas veces hay que repetir el hecho para que se considere una actividad habitual o cuánto no. Lo mismo en segunda categoría nos encontramos con los ingresos por la transferencia definitiva de derechos, aunque no se realice habitualmente esta clase de operaciones. O sea, segunda categoría, persona humana, teoría de la fuente, y ya nos, especifican que no es relevante la cantidad de veces que hagamos estas transferencias para que estemos dentro del objeto del impuesto. O sea que la relevancia fundamental está en la habilitación de la fuente y su permanencia. Habilitación como aquella actividad por la cual uno intenta obtener una renta. Ustedes me dirán, bueno, estamos hablando de la intención del sujeto. Está bien, piensen ustedes que en el viejo Código Comercial un acto de comercio era cuando había propósito de lucro. Y el propósito de lucro es una cuestión factual, ¿sí?, de hecho y prueba. No se puede demostrar con una definición básica, sino que cada situación particular generaba el hecho de que fuera o no fuera un acto de comercio. Bueno, esto es lo mismo. O sea, en términos generales podemos definir claramente cuando un sujeto realiza una actividad para obtener renta. ¿Sí? Por ejemplo, un profesional como ustedes estudia durante una X cantidad de años y luego se matricula, se matricula para poder desarrollar una actividad. O sea, habilita la fuente generadora de renta. En otros casos no es tan fácil, pero bueno, para evitar ese tipo de problemas es que se ha modificado el objeto justamente para no tener que estar discutiendo si hay habitualidad o no hay habitualidad.
Ya lo vamos a volver este tema a tocar cuando hablemos del resultado de la transferencia de inmuebles. Ahora bien, antes de pasar a otra parte, recordemos la diferencia entre lo que es una exclusión de objeto y una exención, que viene bien en este momento por las definiciones relativamente recientes de Corte Suprema. Una exclusión de objeto implica una renta que no está comprendida dentro del objeto del impuesto, mientras que una exención es una renta que, estando dentro del objeto del impuesto, el legislador decide definir su exclusión de la base imponible, su exención, por razones de equidad, por razones económicas, por las razones que el legislador considere convenientes. O sea, para que algo esté exento, primero tiene que estar grabado. Y a veces nos encontramos con exenciones que nos generan la duda si realmente son exenciones o son exclusiones de objeto. Esta discusión, por el caso más claro, es el que tiene que ver con las indemnizaciones por despido. El artículo 26 determina que la indemnización por despido, rubro antigüedad, está exenta. Y esto ha generado una serie de situaciones que a lo largo del tiempo fueron evolucionando hasta los últimos fallos de Corte Suprema. O sea, encontramos allá lejos ese tiempo, en 1999, el fallo del Tribunal Fiscal Doud-de-Garn, donde una mujer embarazada que había cobrado su indemnización agravada por embarazo, sostenía que esa indemnización no era más que una forma agravada de la indemnización por despido rubro antigüedad. El Tribunal Fiscal le dará razón y la considera exenta, ampliando entonces ya la exención a otro tipo de indemnizaciones que no eran estrictamente el despido rubro antigüedad previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, sino otro ejemplo distinto, ¿sí?, que estaba previsto, que era una indemnización agravada. Posteriormente hubo una serie de fallos que culminan con los fallos de Corte Suprema, de Lorenzo, en el caso de indemnización por embarazo también, Cuevas, estabilidad gremial, y Negri, que tiene la característica de ya no ser una indemnización fijada por ley, sino un acuerdo de cese laboral, una gratificación por cese laboral. ¿Qué establece la Corte Suprema en estos casos? Bueno, que se carece de la fuente habilitada para que estas rentas estén grabadas. Personalmente yo disiento con este concepto, pero la Corte lo que establece es que primero se produce el distracto laboral y luego la indemnización, ¿sí? Y que por lo tanto esa indemnización no proviene del desarrollo de una actividad susceptible de habitualidad con fuente habilitada y permanente. En mi humilde opinión, yo sostengo que se equivocan cuando establecen esta exclusión de objeto, porque en definitiva, si yo soy un profesional independiente y mi cliente me echa, yo no tengo ningún derecho a una indemnización por despido, ¿sí? Sin embargo, si yo demuestro que estaba en una relación laboral, tengo y nace el derecho a la indemnización por despido. Entonces, por más que se requiera del despido para generar la indemnización por despido, lo cierto es que esa potestad de obtener una indemnización por despido nace con la relación laboral y depende de la existencia de una relación laboral. Por lo tanto, entiendo yo que todavía tenemos que bucear en las profundidades, pero por supuesto, mientras la Corte Suprema mantenga su composición y su doctrina o jurisprudencia, mejor dicho, no hay mucho para discutir. Son rentas que quedaron excluidas del objeto del impuesto. Con respecto a la teoría del balance, tenemos que todas las rentas percibidas por determinados sujetos que se consideran la fuente generadora de la renta están alcanzadas. Vamos a genéricamente hablar de sociedades de capital, del artículo 73, inciso A y B, otro tipo de sociedades, y en estos casos particulares no tenemos problemas, porque tenemos definiciones claras, ya sea la ley 19.550, la ley de mutuales, la ley de sociedades de economía mixta, etc., definen correctamente cada uno de los sujetos, incluyendo el caso de las sociedades de hecho, las antiguas sociedades de hecho, hoy llamadas sociedades simples por el nuevo Código Civil que incluye la 19.550. Pero después tenemos dos sujetos más, que son las empresas unipersonales y los profesionales que complementan su actividad con una actividad comercial. Entonces, bueno,
Empecemos por las empresas unipersonales. Y cuando tratamos de definir la empresa unipersonal, nos encontramos con que no hay una definición legal de empresa unipersonal. Si bien la nueva versión del Código Civil, aprobado en el 2015, hace referencia a la empresa y al empresario, lo cierto es que no define el concepto de empresa. Deja un vacío, o sea, se perdió la oportunidad de definir este concepto que realmente es importante para el mismo Código Civil. Lo más cercano que tenemos a una definición de empresa unipersonal lo tenemos en la Ley 11.867, la de transferencia de fondo de comercio, pero así y todo se habla de fondo de comercio y no de empresa. Por lo tanto, tenemos que ir a la jurisprudencia y empezar con la jurisprudencia administrativa, la circular 1080, el dictamen 7/80, que en estos casos lo que definen la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos es fundamentalmente las características para que exista una empresa unipersonal. Y ahí vamos a encontrar como características más destacables, desde mi punto de vista, es una serie de elementos que caracterizan a la empresa unipersonal. ¿Cuál? Bueno, obviamente el propósito de lucro, la existencia de un capital afectado a la obtención de ese propósito de lucro, el desarrollo de una actividad lícita y una organización. Y ahí es donde yo siempre hago un hincapié en la organización, porque sin esa organización que independice la vida de ese patrimonio, de esa universalidad de hecho que tiene el sujeto, que el sujeto determina para una actividad, porque de hecho el sujeto dice esta parte de mi patrimonio que es inescindible, yo la aplico a una actividad particular y de hecho lo hace sin ninguna forma jurídica. Pero bueno, ¿qué es lo que me permite distinguir una empresa de un sujeto que realiza una actividad con un patrimonio afectado a ella? Para mí es esta organización que independiza el funcionamiento de la empresa de la existencia o de la participación o no del dueño de la empresa unipersonal, ¿sí? Fíjense ustedes, si yo tengo una librería, la librería abre independientemente de que esté el dueño ahí, porque tiene su personal, su infraestructura, su estructura de autoridades, su encargado, su lista de precios, ¿ok? O sea, si el dueño no va, la librería igual abre. Ahora, si lo que tenemos es un capital que puede llegar a ser relevante, ¿sí? Pero que es el instrumento necesario para que la persona desarrolle su actividad, entonces no estamos ante una empresa unipersonal. Y ahí viene este tercer dictamen que estoy poniendo acá, mejor dicho, segundo dictamen, el 37 del 95, donde la FIP concluye que un taxista es una empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque el capital tiene preponderancia sobre la actividad del sujeto. Y acá tenemos que distinguir dos situaciones, ¿sí? Porque el taxista tiene que registrar en SACTA quién puede manejar el taxi. Entonces, si el taxi solamente lo puede manejar el titular, no estamos ante una empresa unipersonal, porque el taxi es la herramienta que necesita la persona para desarrollar su actividad de transporte. Pero no hay una organización que permita que alguien más maneje ese taxi. Y si nadie más maneja ese taxi, no hay empresa unipersonal, porque el taxi, si no está el titular, no funciona. En cambio, si ese taxi, esa licencia, tiene en SACTA registrada otros sujetos que pueden manejar el taxi, entonces sí vamos a estar ante una empresa unipersonal, porque el taxi puede funcionar independientemente de si el titular lo maneja o no lo maneja. Entonces es fundamental tener en cuenta esta característica que nos define la empresa unipersonal, o sea, la organización que permite que esa empresa unipersonal tenga cierta independencia del titular de la misma. ¿Ok? Ahora bien, cuando vamos a empresa profesional, el elemento cambia. ¿Por qué? Porque de la combinación de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias llegamos al artículo 68 del reglamento que habla de las empresas de tercera categoría. Y ahí lo que nos dice es que quedan excluidas de estas disposiciones las actividades profesionales en tanto no se complementen con una explotación comercial. Tales sujetos deberán guiarse por el apartado 1 del artículo 2, o sea, la teoría de la fuente. Y entonces, bueno, esto generó toda una serie de discusiones que hoy ya están zanjadas por la jurisprudencia de Corte Suprema, que tenían que ver con la organización de la actividad profesional, que es una actividad muy especial porque es una actividad personalísima, ¿sí? Desarrollada por un sujeto.
tenemos mucha jurisprudencia intermedia, pero la jurisprudencia más importante es el fallo Paracha de Corte Suprema del 2014, donde luego de un análisis de toda la normativa aplicable, la Corte Suprema concluye que no basta que la explotación profesional se desarrolle en forma de empresa para que sea considerada de tercera categoría, porque me dice la Corte Suprema, en la interpretación de la norma, que la ley claramente establece que la actividad profesional será de tercera categoría cuando se complemente con una actividad comercial. No importa la organización, no tiene ninguna relevancia la organización que desarrolle la actividad profesional, sino si se complementa o no con una actividad comercial. Entonces, en ese caso, se va a cumplir con el espíritu de la norma, en el sentido que una empresa o un profesional que desarrolle su actividad en forma organizada con forma de empresa, si no tiene una actividad comercial, sigue siendo una actividad profesional de cuarta. Lo que se buscó con esta norma de la complementación de una actividad comercial es que no tengamos que estar distinguiendo qué parte es de tercera, qué parte es de cuarta. O sea, cuando el veterinario pone una veterinaria y solamente realiza actividades veterinarias, entonces estaremos con una actividad de cuarta categoría, por más que tenga una enfermera que la asista, un empleado administrativo, o sea, que se constituya como una forma de empresa. Por el contrario, si además de eso vende alimento balanceado, la ropa para el perro, los juguetes para los gatos, entonces bueno, ahí tenemos una actividad comercial que no tiene por qué ser desarrollada por un veterinario. Entonces se complementa la actividad profesional con una actividad comercial y todo el ingreso del sujeto es renta de tercera categoría. Lo mismo pasa con un médico que tiene una clínica, un arquitecto que construye, ¿sí? O sea, son actividades que no necesariamente están dentro de las incumbencias del profesional y por lo tanto generan renta de otra categoría. No tenemos que tener en cuenta los fallos de empresa que se utilizan, por ejemplo, en Capital Federal para definir si existe empresa unipersonal y por lo tanto gravarlo con el impuesto a los ingresos brutos. Porque se trata de otro impuesto y de otro objeto y de otra intención totalmente distinta. Entonces, el famoso fallo Estudio Reich-Bacher y asociado de Suprema Corte de Justicia no tiene relevancia. Ese fallo establecía que cuando la actividad profesional tenía empleados en relación de dependencia profesionales que podían reemplazar a los titulares, entonces había empresa. También el fallo Saponisky, que es menos conocido y más reciente, en el cual ya ni siquiera se le exige al profesional que tenga empleados en relación de dependencia que sean profesionales. Saponisky era un bioquímico y en los análisis químicos de laboratorio todo el trabajo era desarrollado por los asistentes que no eran profesionales y él convalidaba el trabajo con la firma profesional. El jurado, o mejor dicho la justicia, determinó que en ese caso ya la actividad era desarrollada por otros sujetos y si bien no se soslaya la importancia que tiene el criterio profesional para desarrollar una actividad, lo cierto es que en ese caso particular todo el procedimiento era desarrollado por personas ajenas o distintas al profesional y por lo tanto se lo consideró empresa. Pero esos fallos tienen que ver con otro impuesto, no con este. O sea, en ganancias lo importante es si se complementa o no con una actividad comercial. Después el apartado 3, que es el del resultado de la compraventa de bienes muebles amortizables, no tiene mucho sentido hablar de él, es muy sencillo, cualquier sujeto que venda un bien mueble amortizable, bueno, el resultado va a estar grabado en la proporción de afectación del bien a la actividad. Vayamos a el apartado 4, resultado de enajenación de activos financieros. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una serie de elementos que por un lado buscaron aclarar dudas porque antes de la reforma de la 27430 ya las acciones estaban alcanzadas, pero había ciertas dudas respecto de los valores representativos o certificados de depósito, porque no son acciones y la ley hablaba de acciones. Entonces, por ejemplo, los ADR, había una parte de la doctrina que decía eso no está alcanzado por el impuesto porque no se trata de acciones. Entonces, bueno, esta reforma viene a incorporar para sacar cualquier duda que nos quede
que los valores representativos y certificados de depósito de acciones, independientemente de cuál sea el sujeto que obtenga el resultado por la venta, se encuentran alcanzados. Lo mismo los demás valores, las cuotas partes de fondos comunes de inversión, certificados fideicomisos, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Veamos algunas características particulares que tienen estas rentas o estos instrumentos financieros. Demás valores. Cuando hablamos de demás valores, la ley específicamente excluye los contratos de futuros, opciones y derivados en general que se registren conforme a la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque esos instrumentos financieros ya estaban dentro de la renta de segunda categoría antes de la reforma y por lo tanto mantienen su carácter de renta de segunda categoría incluida por renta general grabada hasta el 35%. O sea, lo vamos a encontrar en el inciso J del artículo 45 y no en el impuesto cedular, en el 98 de la ley. Entonces, bueno, evidentemente tenemos ciertos resultados financieros que podrían ser incluidos por vía cedular, pero que ya estaban incluidos antes de la reforma. O sea, la reforma busca incorporar determinadas rentas que antes no estaban dentro del objeto o generaban dudas dentro del objeto. Lo mismo nos pasa con la enajenación de títulos y demás. Fíjense ustedes, ¿desde cuándo vamos a grabar esta renta? Bueno, se aclara, la 27430 en su artículo 86, inciso F, nos dice, bueno, tengan presente que cuando la enajenación de títulos, obligaciones negociables, hubiese estado exenta antes de la vigencia de la ley, vamos a tomar como costo el mayor entre la renta, el valor de compra de adquisición o el valor de cotización al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque justamente por un problema de entrada en vigencia de la norma y de no vulnerar derechos adquiridos, toda la ganancia que podría haber habido desde la compra del título hasta el 31 de diciembre, mediante esta norma, quedó fuera, excluida del objeto. ¿Sí? ¿Cómo se logró esto? Aumentando el costo al mayor entre el valor de cotización o el de compra. Pero lo que se buscó justamente fue excluir de la base imponible del objeto del impuesto a las ganancias toda una ganancia que se produjo durante un periodo que la ley no estaba vigente. Entonces, bueno, evidentemente son normas a tener en cuenta dentro del objeto. Lo mismo pasa con los certificados de participación de fideicomisos financieros, otros derechos de fideicomiso, cuotas parte de fideicomiso del condominio de FCI, en la medida en que hubiesen estado exentas antes de la vigencia de esta reforma, 1 de enero de 2018, van a quedar excluidas de la base imponible. O sea, tenemos un objeto que, si bien incluye todas estas rentas, establece un parámetro temporal a partir de la vigencia de la cual estas rentas pueden estar grabadas. Y como se nos dificulta establecer cuándo se generó la utilidad, si fue previa o posterior a la vigencia de la ley, directamente nos establece que se aplica a adquisiciones de estos valores posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Lo mismo nos va a pasar con la renta proveniente de la compraventa de inmuebles. Solamente van a quedar alcanzados aquellos inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y fíjense que me interesa hablar de las monedas digitales, porque todos hablamos de las monedas digitales, pero sin saber exactamente qué es una moneda digital. Y yo me pregunto, ¿una moneda digital cumple con las condiciones de moneda? O sea, ¿es medio de pago generalmente aceptado, reserva de valor y unidad de medida? Bueno, para ciertos sujetos y bajo ciertas condiciones lo es. ¿Sí? Hay operaciones, yo puedo ir y comprar con bitcoins o con la moneda que sea, ¿sí? En determinados comercios. No es generalmente aceptado así al nivel de lo que se entiende por una moneda en términos generales. Pero bueno, si yo quiero ir al negocio de la esquina con yuanes, no me van a vender, y el yuan es una moneda y en Argentina no está generalmente aceptado, pero sigue siendo moneda. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque falta reglamentación. ¿Por qué falta reglamentación? Porque si es una moneda, entonces la diferencia de evaluación entre compra y venta es una diferencia de cambio. Igual que en cualquier diferencia de cambio de cualquier moneda por la diferencia entre precio de compra y precio de venta. Y si es una diferencia de cambio, está exenta por el artículo 26. Entonces, bueno, ¿qué tengo? ¿Es una moneda o es un instrumento financiero? Y si es un instrumento financiero, ¿cómo determino su valor?
Porque no hay un mercado transparente de monedas digitales, ¿sí? Hay diferentes mercados donde yo puedo adquirir o no una moneda digital. Entonces, bueno, yo creo que acá está faltando una gran parte de reglamentación y ya vamos 2 años de vigencia de esto para saber qué tengo que hacer con las monedas digitales. Yo creo que el Poder Ejecutivo o el mismo Legislativo lo incluyó porque lo quiso alcanzar, pero no tiene bien en claro cómo desarrollar este régimen. ¿Okay? Y por último, vamos a hablar de la enajenación de inmuebles, para ir cerrando un poco la charla sobre objeto. Tengan presente que no es un hecho imponible autónomo, ¿ok? No es que toda la enajenación de inmuebles pasa por este inciso y vamos entonces al impuesto cedular. No. Acá lo que se logró fue incorporar hechos imponibles, ganancias de capital dentro del objeto del impuesto que antes no estaban alcanzadas. Sigamos teniendo presente, como lo dije antes, la construcción y venta en propiedad horizontal, los resultados provenientes de conjuntos inmobiliarios, los loteos con fines de urbanización, objetos específicamente previstos en tercera categoría, son renta de tercera categoría, no de segunda, no van al impuesto celular. Lo mismo las empresas de reciclado de edificios, ¿sí? Porque en muchos casos uno se encuentra con quienes les plantean, bueno, yo compré una casa vieja, la reciclé y la vendí. Eso no está dentro del objeto del impuesto. Por el contrario, hay fuente habilitada. Uno desarrolló una actividad con la intención de obtener ganancia grabada y por lo tanto cayó dentro de la teoría de la fuente, y como se trata de una actividad empresaria, porque en definitiva por más que lo haga yo en forma directa o contrate un tercero, se trata de una actividad empresaria, eso va a ir a renta de tercera categoría. ¿Ok? Entonces nos encontramos con que este hecho imponible de la enajenación de inmuebles no es un hecho autónomo, sino que complementa otros hechos que ya estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Entonces, bueno, primero, queda exento, porque se modifican las exenciones, volviendo a las exclusiones de objeto y exenciones que estábamos hablando, el resultado de la venta de la casa habitación. Y el decreto 976, que reglamenta esto, nos dice que la casa habitación es aquella vivienda única, familiar y de ocupación permanente por el contribuyente. Acá tenemos un problema porque es que se excluye la posibilidad de que hubiese más de una vivienda, ¿sí? O casa habitación. Hay muchas familias que tienen más de una vivienda, ¿sí? Porque están en el interior pero tienen intereses en capital y tienen una vivienda en capital donde viven, o sea, no es para inversión, no es para alquiler, no es para cederla a título gratuito, es para usarla ellos. Sin embargo, esta exención ha sido acotada a su mínima expresión y tampoco me explica mucho ¿a qué momento tiene que ser la casa habitación del sujeto? Al momento de la venta, uno piensa. Pero, ¿qué pasa si yo compro primero, me mudo y vendo después? Al momento de la venta no es mi casa habitación, otro inmueble es mi casa habitación. Sin embargo, no por eso tendría que gravar la venta del inmueble de mi casa habitación previa por el hecho de haber comprado primero y vendido después para poder mudarme. ¿Se entiende? O sea, eso yo creo que merece una aclaración del Poder Ejecutivo vía decreto reglamentario. Y obviamente estas exenciones no aplican a la renta de fuente extranjera, así que el resultado de la venta de cualquier inmueble en el exterior está dentro del objeto del impuesto a las ganancias y está gravado de forma cedular por la alícuota del 15%. Ahora bien, el decreto 976 reglamenta la enajenación de inmuebles y nos dice que dentro de la transferencia de derechos sobre inmuebles tenemos los derechos reales que recaigan sobre estos bienes o cesiones de boleto de compraventa u otro compromiso similar. Y acá realmente entiendo yo que el Poder Ejecutivo avanza sobre la norma de la ley. Porque un boleto de compraventa no es un derecho sobre un inmueble, es un derecho personal. Es un contrato entre dos personas que al comprador no le genera ningún derecho sobre ningún inmueble. Porque si el vendedor no quiere escriturar, el único derecho que tiene el comprador es exigirle la devolución de lo que pagó con un 100% de recargo, pero sobre el inmueble no tiene ningún derecho. Entonces entiendo yo que si bien el objetivo de esto es evitar la elusión o evasión directamente del impuesto, firmando boletos de compraventa a valores irrisorios y después transfiriéndolo a valores reales y tratando de dejar en el medio como excluido del objeto ese resultado,
Pero bueno, eso es una evasión tributaria y tenemos otros métodos para resolverlo que no necesariamente implican avasallar la norma de la ley e incluir dentro del objeto cosas que no están incluidas dentro del objeto, porque repito, un boleto de compraventa no es un derecho sobre un inmueble, ¿ok? Entonces, bueno, tengan presente que el decreto reglamentario está asimilando al boleto de compraventa a un derecho real, aunque no lo es. Y también tenemos una serie de problemas que tienen que ver con la entrada en vigencia de la norma. Porque el decreto reglamentario nos agrega o nos dice que las obras en construcción sobre inmuebles propios al 1 de enero de 2018 no están alcanzadas, que la enajenación de un inmueble respecto del cual al 31 de diciembre de 2017 hubiera boleto de compraventa o contrato similar y si tuviera la posesión o se hubiera pagado al menos el 75% del precio, aunque la posesión se dé con posterioridad, va a pagar impuesto a la transferencia inmueble y no impuesto a las ganancias. Ahora bien, el problema es qué pasa si yo tenía un terreno comprado en el 2016 y empecé a construir en el 2019. Cuando venda, ¿está alcanzado por el impuesto a las ganancias o por el impuesto a la transferencia de inmuebles? Es un caso que no está previsto dentro del decreto. Ahora bien, yo repito, no soy abogado, soy contador, pero en mi módico conocimiento, el inmueble es uno solo. Yo tenía un inmueble y con la construcción le pongo más inmueble por accesión al mismo inmueble y es un único inmueble. ¿Ok? Mientras no sea una construcción en propiedad horizontal, mientras no sea un loteo con fines de urbanización, mientras sea una construcción en un inmueble para mi uso y posterior venta más adelante, yo entiendo que no puede grabárselo con el impuesto a las ganancias. No hay ninguna norma que me obligue a prorratear costos, a una parte que esté grabada por un impuesto y otra parte por otra. Interviene un escribano que va a tener sus serias dudas sobre qué impuesto grabar. Yo creo que hay que aclarar que las mejoras u obras sobre inmuebles que se tuvieran con anterioridad al 1 de enero de 2018 quedan excluidas del objeto del impuesto, porque el inmueble, repito, es uno solo, hay un único título de propiedad, hay un único inmueble sobre el cual se agrega más inmueble, por decirlo así de una forma bestial pero clara. ¿Ok? Entonces yo entiendo que se necesita una aclaración mayor del objeto del impuesto porque ya han transcurrido 2 años y ya seguramente se deben estar empezando a vender construcciones realizadas sobre inmuebles adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2018 y que no estaban en construcción al 31 de diciembre de 2017. Bueno, hasta acá algunas reflexiones sobre el objeto del impuesto. Repito, esto no es un análisis exhaustivo, tendríamos que seguir charlando durante bastante rato más, pero excede del marco de estas colaboraciones. Espero que les haya servido, haber sido claro y nos estaremos viendo en algún otro seminario, colaboración, video. Hoy eso está muy movido. Desde ya, muchas gracias y espero que les haya sido útil. Nos estamos viendo.